Buenos días, mi nombre es el técnico tercero electrónico Taquila Velázquez Young. En esta oportunidad voy a exponer el tema del tubo de onda progresiva TWT. Este dispositivo fue inventado por el arquitecto Rudolf Köffner en Inglaterra en el año 1943. Si bien es cierto, fue un arquitecto, pero también se desarrolló en el área de la física y la electrónica. Algunas características de este TWT, tubo de ondas progresivas, son que pueden ser fabricados y ser integrados a diferentes escalas en los dispositivos, en otros dispositivos. También otra característica es que trabaja una frecuencia de 300 MHz hasta los 50 GHz. Cuenta con una amplificación de potencia de 25 dB hasta 50 dB. Entre las partes del tubo de ondas progresivas tenemos, por ejemplo, el calentador, en donde se realiza la excitación de los electrones. Tenemos el electron beam, que es el haz de electrones propiamente dicho, el cátodo, el ánodo, que está compuesto por esta cubierta, el fukusin, en donde son enfocados los electrones para su salida. Toda esta parte de aquí se denomina cañón de electrones, por las partes antes mencionadas. Tenemos aquí la entrada de la señal de RF, que pasa a través de esta línea helicoidal hasta su salida de RF. Se tiene estos magnetos que ayudan a guiar a las de electrones a que vayan en la trayectoria recta. El atenuador que ayuda a estabilizar la velocidad que existe entre la señal de RF y el haz de electrones. En esta parte de aquí está donde la onda viaja más lentamente por el mismo fenómeno que hay entre la, la onda de RF y el haz de electrones. Y en la parte de aquí se tiene el colector, en donde se recolecta todos los electrones que son atrapados a través de esta trayectoria de la línea helicoidal. Su funcionamiento comprende en que el ánodo y el cátodo son energizados a través de una diferencia de potencial. También el calentador necesita una alimentación mediante otra diferencia de potencial para que trabaje. Entonces, cuando el calentador adquiere cierta temperatura, los electrones son excitados y son disparados a través de una grilla por el foco. Y este haz de electrones son enviados y dirigidos a través de la línea helicoidal. Este haz de electrones son guiados y son ayudados por los imanes, el cual forma un campo magnético y ayudan a que los electrones viajen a través de la trayectoria hacia la salida del RF. Entonces, en esta parte se produce una cierta amplificación de la señal de RF y se produce de la siguiente manera. Se tiene aquí la gráfica de la componente del campo eléctrico versus el desplazamiento. Se tiene la señal de la componente axial del RF, que es el campo eléctrico. Se tiene estos electrones que son el punto A, el B', punto B, otro grupo de electrones, el punto C, D' y el D. Este agrupamiento de electrones se da en cada cierto intervalo de periodo y están ubicados en los puntos X1 y X2 para estos electrones y en los puntos X3 y X4 para estos electrones. Entonces, ¿cómo se realiza la amplificación de la señal? De cierta manera, cuando la RF es introducida en la línea helicoidal, hay en una sección de la línea helicoidal en donde la señal de RF y el haz de electrones
se aproximan en que sus velocidades sean casi iguales. En esta parte son estabilizadas, o sea, los electrones no son afectados por la componente del campo eléctrico. Entonces, cuando sucede que los electrones se retrasen de cierta forma, por ejemplo, en el punto B' y D', los electrones se retrasan con respecto a su punto original, el B y el punto D. Esto, esto origina que el campo eléctrico de la componente de RF realice una cierta compensación, acelerando los electrones ubicados en los puntos B' y D', y que alcancen la posición en la que deberían estar, los puntos B y D. Entonces, al realizar esta aceleración, ganan una velocidad, y esta velocidad se ve reflejada en la energía cinética. Tenemos esta fórmula de aquí, que también se cumple para los electrones, que cuando los electrones son acelerados, ganan una cierta velocidad, y al ganar la velocidad, eh, tienden a incrementar en lo que es la energía cinética. Ahora, esta energía cinética son transferidas y interactúan con el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico de la RF es amplificada a través de esta transferencia, y esta componente del campo eléctrico también afecta al campo magnético que lo contiene. Entonces, al amplificarse ambas componentes, la señal de RF comienza a amplificarse. Y este fenómeno también interactúa con el haz de electrones, agrupando los electrones en cada cierto intervalo de periodo con mayor intensidad. Entonces, al agruparse con mayor intensidad el haz de electrones, la señal de RF también comienza a amplificarse. Y de esta manera se produce la ganancia de la potencia y el voltaje. Esta señal sale por la salida de RF, en donde se dirige hacia el siguiente módulo. Eso sería todo. Gracias.